En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Hola, ¿cómo están? Voy a resolver ejercicios resueltos, tercera parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora bien, voy a empezar con la oración. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, bendice a cada madre de Bolivia, en especial a mi madre querida y también a la madre de cada estudiante. Por favor, ayuda a aquellas madres que están sufriendo en este momento y todo lo hacen por sus hijos. Ellas tratan de dar lo mejor a sus hijos, darles una mejor educación y haz que esas mamás no tengan que sufrir en estos momentos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es a los ejercicios resueltos. Voy a resolver el número 11. Dice, un móvil parte de pozo acelerando a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Cuando me pide calcular el espacio en el quinto segundo. Entonces, dice que parte del reposo significa velocidad inicial igual a cero. Acelera a razón significa que la velocidad va a ir aumentando mientras vaya transcurriendo el tiempo. Entonces la aceleración es positiva. Dice que debo calcular el espacio en el quinto segundo. Esto es en el instante, no es durante 5 segundos, que son muy diferentes los conceptos. Ahora bien, acá tengo un gráfico, acá tengo mi móvil, que en un segundo recorre esta distancia. En otro segundo recorre esta distancia. En otro segundo, en otro segundo, en otro segundo recorre distintas distancias. Y como va aumentando, como acelera, las distancias van a ser aún más grandes una con respecto a la anterior. Ahora bien, lo que me pide en el ejercicio es determinar la distancia en el quinto segundo. Debo determinar esta distancia, ¿verdad? No me pide hallar durante 5 segundos, que sería todo este trayecto, desde que parte el móvil hasta que llega a los 5 segundos. Eso durante 5 segundos. Si me pide en el quinto segundo, en el instante, entonces lo que debo hacer es utilizar esta fórmula, distancia en el enésimo segundo. Y para ello debo usar esta fórmula. Lo único que debo hacer es ver, si me piden en el instante 5, n va a ser igual a 5. Si es en el instante 4, n va a ser igual a 4 y yo sustituyo los datos. Ahora bien, voy a sustituir los datos acá. Tengo acá velocidad inicial es 0 ya de entrada. Y acá tengo la aceleración es 3 metros. No voy a poner sus unidades en este caso. El n vale 5 para no tener complicación. Ahora bien, voy a operar. 2 por 5 es 10, 10 menos 1 es 9. Tengo acá. Y 3 por 9 es 27 dividido entre 2. Y tengo 27 medios, equivalente a 13,5 metros. Y ahí termina el ejercicio. Hemos hallado esta distancia. Porque si me pide durante 5 segundos, entonces tendría que hallar desde que empieza a partir hasta 5 segundos. Vamos a hacer el ejercicio número 12. Dice, un automóvil que se desplaza a 36 kilómetros por hora comienza a aumentar su velocidad. Significa que va a acelerar. Su aceleración es positiva. En el primer segundo de aceleración avanza 11 metros. Se desea saber cuál es su velocidad después de 10 segundos de aceleración. Primero tenemos que identificar nuestros datos. Acá tengo 36 kilómetros por hora y lo debo convertir a metros por segundo. ¿Por qué? Quiero que esté en el sistema internacional, que es mucho más práctico, porque acá tengo metros y acá tengo segundos. Entonces esta cantidad lo voy a transformar metros por segundo, que sería 10 metros por segundo. Ahora bien, acá dice que en el primer segundo de aceleración avanza 11 metros. Entonces, debo determinar la aceleración. Primero, hallo la aceleración. Saben que sin aceleración no sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si hablo de este tipo de movimiento, entonces debo encontrar la aceleración, ya que esta es constante. Ahora bien,
Voy a utilizar esta ecuación y después voy a despejar el A. Una vez que haya despejado, obtengo. Y lo único que tengo que hacer es sustituir los datos. X vale 11 metros, la velocidad inicial vale 10 metros por segundo, el tiempo 1 segundo. Ahora hago mis cálculos, 2 por 11, 22, 2 por 10 por 1 es 20, 22 metros menos 20 metros me da 2 sobre 1 sobre el cuadrado. Entonces tendría 2 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración. Y ahí termina, no termina el ejercicio, sino ahí tenemos la aceleración. Ahora, ¿qué me pide el inciso A? Me pide hallar la velocidad después de 10 segundos de aceleración. Después de 10 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Entonces, voy a hallar la velocidad después de 10 segundos de aceleración. La velocidad inicial es 10 metros por segundo, ¿verdad? En el inciso A tengo 10 metros por segundo. El tiempo es 10 segundos. Y obviamente nuestra aceleración es constante, va a ser 2 metros por segundo al cuadrado. Utilizo los datos y lo voy a sustituir en esta fórmula. Acá he sustituido los datos. 2 por 10 más 20, 30 metros por segundo. Lo que es la velocidad final cuando transcurre 10 segundos. Ahora voy a hallar la velocidad final cuando recorre 300 metros, pero considerando que la velocidad inicial es 10 metros por segundo. Utilizo esta ecuación y lo único que debo hacer es despejar esto, es decir, que la inversa sería esta, ¿no? Al otro miembro pasa con la inversa, la potenciación que sería la radicación, en este caso el radical, ¿no? Ahora bien, voy a sustituir los datos, tengo este y lo único que tengo que hacer es poner los datos dentro del radical y 10 al cuadrado vale 100 y el 2 se distribuye a la unidad metro al cuadrado, segundo al cuadrado. Y acá voy a hacer por 300 es 600, por 2 1200. 1200 más 100 sería 1300. Y la raíz cuadrada de 1300 es aproximadamente de 36,06 metros por segundo, porque acá tengo metro. Estos exponentes se simplifican con el índice y me quedaría por segundo, y eso sería la velocidad final. Ahora pasemos al ejercicio número 13. Acá me dice, un ratón se dirige a un hueco en línea recta con una velocidad constante de 2 metros por segundo. Observen, dice velocidad constante, significa que este ratón está en movimiento rectilíneo uniforme. Significa que la aceleración es igual a 0, no acelera, es la velocidad constante. Ahora, cuando le faltan 5 metros para llegar, pasa por el lado de un gato que se encuentra en reposo. Si el gato acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado en dirección del ratón, logrará alcanzarlo, y si lo hace, ¿a qué distancia del agujero? Lo que me dice el problema es que el gato está en reposo, digamos que no se mueve, está ahí quieto, y el ratón está acelerando. No acelera, sino que va a una velocidad constante, se mueve constantemente. No acelera el ratón, pero el gato está en reposo. Una vez que el ratón pase por el gato empieza a acelerar, empieza a moverse. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar los datos del ratón, que sería velocidad del ratón, sería 2 metros por segundo, y quiero hallar X, que es la distancia en que el gato va a encontrar al ratón. Acá tengo la velocidad inicial del gato, que no se mueve, pero va a acelerar a 2 metros por segundo. Y quiero hallar también la misma distancia en que lo va a encontrar. Una vez que hace este gato va a hacer el alcance al ratón. Ahora, para ello, ¿qué tengo que hacer? Acá lo que he formulado por 5 menos X. Esto vale 5 metros. Esta es la distancia. Le faltaba para llegar acá, que es el hueco. Para que el gato pueda alcanzar, tiene que ser 5. X significa, por ejemplo, si X fuera 3, si lo alcanza en 3 metros, entonces para llegar a la puerta, ¿cuántos metros le faltaba al ratón para llegar al hueco? Le faltaba 2 metros. 2
más 2 sería 5 metros. Entonces, esta es la distancia que yo quiero determinar y que le voy a denominar x1, la distancia hacia el hueco. ¿Cuánta distancia le faltaba al ratón para llegar al hueco? Para que no le alcance el gato en este caso. Primero es formular el tiempo que el ratón será alcanzado por el gato. Entonces, uso la ecuación del movimiento rectilíneo que sería x sobre velocidad, distancia sobre velocidad. Pero sabemos que la velocidad es 2 metros por segundo. Solamente voy a anotar el valor numérico, no la unidad, para no tener confusiones. Ahora, luego voy a determinar la distancia que recorre el gato al alcanzar al ratón. Voy a utilizar esta fórmula. Esto lo que tengo lo voy a sustituir en este ecuación. Entonces, pero sabemos que la velocidad inicial del gato es igual a 0. Entonces esto ya no existe, solo me queda esta parte que lo puse. Y eso lo voy a sustituir acá en la fórmula. Entonces, la aceleración vale 2 metros por segundo del gato. Y el tiempo de encuentro, el tiempo de alcance. Entonces, en vez de t, voy a poner x. Y ahora, 2 con 2 se van a simplificar. Y lo que me va a quedar va a ser x. Voy a tener esta expresión, esta ecuación. Y este 2 voy a distribuir tanto al numerador y al denominador, que voy a tener este resultado. Y luego el 4 va a pasar a multiplicar al primer miembro y voy a tener esto. Luego de esto esto lo paso al otro miembro a restar. Y en simetría tengo esta ecuación. Esta ecuación es de segundo grado. Es una ecuación de segundo que lo pueden resolver por la fórmula general. Y acá, pero en este caso no lo voy a resolver por ese método. Prefiero resolver por factorización porque es mucho más práctico. Voy a resolver la ecuación de segundo grado por factorización. El factor común entre estos dos términos es x. Y voy a poner paréntesis x menos 4. Entonces, hay una propiedad de los números reales. Dice que si a por b es igual a 0, entonces a es igual a 0 o b es igual a 0. Uso esta propiedad de los números reales. Entonces, es decir, es igual a 0 o x menos 4 es igual a 0, que en este caso es igual a 4. Entonces, tengo como resultado es igual a 4 metros. Luego, como me interesaba determinar esta distancia, lo que voy a hacer es 1 es igual a 5 menos x. Entonces, x ¿cuánto vale? X vale 4 metros. 5 menos 4 metros me da 1 metro. Por lo tanto, al ratón le faltaba 1 metro para entrar al hueco, para que no sea atrapado por el gato. Ahora vamos a pasar este ejercicio, el 14. Un avión estacionado en una alcanzar una velocidad de 100 metros. Esta es la velocidad final. Debe alcanzar para despegar. Si la pista mide 1000 metros, ¿qué aceleración debe llevar en forma constante para poder despegar? ¿En qué tiempo despegará? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Primero hay que hallar lo que es aceleración. Voy a hallar la aceleración con esta fórmula y lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos, porque acá el avión está estacionado y es velocidad inicial igual a 0 y debe alcanzar con una velocidad final de 100 metros por segundo y debe haber una distancia de 1000 metros. Entonces, teniendo en cuenta estos tres datos, la incógnita A, voy a usar esta ecuación y sustituyo los datos. Y acá 100 al cuadrado me da 10.000. Y distribuyo la unidad, esto al cuadrado, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. 2 por 1000, 2000. Entonces, esto lo divido y voy a tener que la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, voy a determinar el tiempo. El tiempo lo voy a determinar a través de esta fórmula, teniendo en cuenta que la aceleración es 5 metros por segundo. Acá, velocidad final, ustedes saben que es 100 metros por segundo. La aceleración es cuando empieza a partir el avión, entonces 0 metros. La aceleración es 5 metros por segundo. 100 dividido entre 5 es 20. Y se han simplificado acá la unidad metro, segundo y acá.
y estos extremos medios tengo 20 segundos. Ahora bien, pasamos al último ejercicio, que es el 15. Un móvil recorre una distancia de 500 metros con velocidad constante de 50 metros por segundo. Nuevamente acá tengo que este móvil está en movimiento rectilíneo uniforme. No es variado. Significa que la velocidad es constante. Ahora dice, ¿qué pasa si este mismo móvil partiera del reposo con aceleración constante? ¿Cuál debería ser su aceleración para que recorra dicha distancia en el mismo tiempo? Lo que me pide es que recorra la misma distancia, pero en el mismo tiempo. ¿Cuál debe ser su aceleración? Entonces, velocidad inicial, suponiendo que el móvil está en este movimiento. Luego, voy a comparar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Su velocidad inicial es igual a 0. Su distancia también tiene que ser 500 metros. El tiempo es lo que ha determinado. Luego vamos a hablar del tiempo. Lo que me pide es hallar la aceleración y la velocidad final. Entonces, primero vamos a determinar el tiempo. ¿Cómo se determina el tiempo? Entonces, como es MRU, solamente utilizo X sobre, que significa distancia sobre velocidad. Distancia vale 500 metros. Velocidad vale 50 metros por segundo. 500 metros dividido entre 50 metros por segundo me da 10 segundos. Ahora bien, ya he encontrado el tiempo. Ese tiempo lo anoto acá como mi nuevo dato. Una vez, acá tengo velocidad inicial, acá tengo distancia, tiempo, y a través de esto voy a hallar lo que es la aceleración y su velocidad final. Entonces, acá calculo la aceleración. Y para calcular la aceleración voy a usar esta fórmula, pero voy a despejar de esta ecuación la aceleración. Y despejando obtengo esto. Y lo que debo hacer es, lo único que tengo que hacer es sustituir los datos que les mostré acá. Estos datos los debo sustituir acá. Debo sustituir la distancia, la velocidad inicial es 0, el tiempo vale 10 segundos, entonces esto se hace 0. Y lo único que tengo es 2 por 500 me da 1000 y 10 al cuadrado me da 100. 100 al cuadrado. Entonces, en este caso tendría 1000 dividido entre 100, perdón, me da 10 metros por segundo. Listo, ya encontré la aceleración. Y finalmente voy a hallar lo que es la velocidad final. Para hallar la velocidad final utilizo esta ecuación y lo único, la velocidad inicial es 0. La aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado. El tiempo es 10 segundos, 10 por 10 es 100. 100 metros por segundo. Y estos se simplifican y tengo en el denominador el segundo. Sería 100 metros por segundo. Y ahí termina el ejercicio.